La habitación en la torre, de E. F. Benson. Es probable que todo aquel que sea un soñador constante haya tenido al menos la experiencia de un acontecimiento o una secuencia de circunstancias que le haya venido a la mente mientras dormía y que posteriormente se haya hecho realidad en el mundo material. Pero en mi opinión dista mucho de ser algo extraño, pues sería mucho más raro si este suceso no ocurriera de vez en cuando, ya que nuestros sueños por regla general tienen que ver con las personas que conocemos y los lugares que nos son familiares, como los que normalmente visitamos despiertos a la luz del día. Es cierto que estos sueños a menudo son interrumpidos por algún incidente fantástico y absurdo, pero en un mero cálculo de las posibilidades no es nada improbable que un sueño imaginado por alguien que sueña constantemente pueda hacerse en alguna ocasión realidad. No hace mucho tiempo, por ejemplo, se me cumplió un sueño que no me parece nada extraordinario y que no tiene ningún tipo de trascendencia psíquica. Lo que sucedió fue lo siguiente. Cierto amigo mío, que vive en el extranjero, es lo bastante amable como para escribirme una vez cada 2 semanas aproximadamente. Por lo tanto, cuando han pasado unos 14 días desde la última vez que he sabido de él, es probable que mi mente, ya sea de modo consciente o subconsciente, espere una carta de él. Una noche de la semana pasada soñé que subía las escaleras a vestirme para la cena y oí, como oí a menudo, el sonido del cartero llamando a la puerta principal, por lo que desvié mi atención a la planta baja. Allí, entre la correspondencia, estaba su carta. A partir de entonces entró en escena lo fantástico, pues al abrirla hallé en su interior un haz de diamantes y garabateado con su caligrafía característica: «Te envío esto para que lo guardes en lugar seguro, pues como sabes, se corre un riesgo excesivo al guardar haces en Italia». A la noche siguiente estaba a punto de subir a cambiarme cuando oí llamar al cartero e hice justo lo que había hecho en mi sueño. Allí, entre otras cartas, estaba la de mi amigo, solo que no contenía el haz de diamantes. De haber sido así, le habría dado más importancia al asunto que, por lo visto, me parece una coincidencia totalmente normal. Sin duda, ya fuera consciente o subconscientemente, esperaba su carta y eso había condicionado mi sueño. Del mismo modo, el hecho de que mi amigo no me hubiera escrito en 2 semanas le impulsó a hacerlo. Pero alguna que otra vez no es tan fácil encontrar una explicación, y para la siguiente historia no hallé ninguna en absoluto. Salió de la oscuridad y hacia la oscuridad ha vuelto. Toda mi vida he sido un soñador habitual, o lo que es lo mismo, son pocas las noches en las que no me haya despertado por la mañana con alguna experiencia mental propia, y a veces, durante toda la noche al parecer, he recorrido una serie de aventuras de lo más impresionantes. Casi sin excepción, esas aventuras son placenteras, aunque a menudo meramente triviales. De la que voy a hablar es una excepción. Cuando tenía 16 años tuve un sueño concreto por primera vez, y así fue como sucedió. Comenzaba conmigo sentado junto a la puerta de una casa grande de ladrillo rojo, en la que, según entendí, me iba a alojar. El criado que abrió la puerta me dijo que se estaba sirviendo el té en el jardín y me condujo por un vestíbulo bajo de paneles negros con una enorme chimenea hasta un alegre césped verde rodeado de parterres de flores. En torno a la mesa de té había un pequeño grupo de personas, pero no conocía a ninguna salvo a un compañero de clase llamado Jack Stone, sin duda el hijo de la casa, que me presentó a su madre, a su padre y a un par de hermanas. Recuerdo estar un rato extrañado de encontrarme allí, puesto que apenas conocía al chico en cuestión, y la verdad es que más bien me desagradaba lo que sabía de él. Además, había dejado el colegio hacía casi 1 año. Era una tarde muy calurosa y reinaba una intolerable opresión.
Al otro lado del césped había un muro de ladrillo rojo con una puerta de hierro en medio y al otro lado un nogal. Nos sentamos a la sombra de la casa frente a una hilera de largas ventanas, tras las que pude distinguir una mesa con un mantel resplandeciendo por la plata y el cristal. Este jardín frente a la casa era muy largo y en un extremo había una torre de 3 plantas que me pareció más antigua que el resto del edificio. Poco después la señora Stone, que como el resto del grupo estaba sentada en absoluto silencio, me dijo: «Jack te enseñará tu habitación. Te he asignado la habitación de la torre». Inexplicablemente se me cayó el alma a los pies cuando oí aquellas palabras. Me sentí como si hubiera sabido que me iban a dar la habitación de la torre, que contenía algo espantoso y a la vez importante. Jack se puso en pie al instante y comprendí que debía seguirle. Atravesamos el vestíbulo en silencio y subimos por una gran escalera de roble con muchas esquinas. Llegamos a un pequeño descansillo con 2 puertas. El chico empujó una de ellas para que entrara y la cerró tras de mí, quedándose fuera. Entonces supe que mi conjetura había sido correcta. Había algo horrible en la habitación y con el terror de una pesadilla aumentando cada vez más rápido y envolviéndome, me desperté con un espasmo de pánico. Tuve ese sueño, o variantes del mismo, de forma intermitente durante 15 años. La mayoría de las veces se desarrollaba de la misma manera, con la llegada, el té preparado en el jardín, el silencio sepulcral reemplazado por una frase mortal: subir con Jack Stone a la habitación de la torre donde habitaba el horror. Y siempre me acercaba en la pesadilla de terror a lo que había en la habitación, pero nunca veía de qué se trataba. En otras ocasiones experimentaba variaciones de este mismo tema. Algunas veces, por ejemplo, estábamos sentados a la mesa en el comedor, al otro lado de las ventanas por las que miraba la primera noche que el sueño de esa casa me visitó. Pero estuviéramos donde estuviéramos, siempre había el mismo silencio, la misma sensación de espantosa opresión y premonición. Y el silencio siempre lo interrumpía la señora Stone diciéndome: «Jack te enseñará tu habitación. Te he asignado la habitación de la torre». Después, esto no variaba, tenía que seguirlo por la escalera de roble con muchas esquinas y entrar en el lugar que cada vez me daba más miedo visitar en sueños. O de nuevo me encontraba jugando a las cartas todavía en silencio en una sala de estar con inmensos candelabros de luz cegadora. No tengo ni idea de qué iba el juego. Lo que sí recuerdo con una sensación de lamentable anticipación es que la señora Stone no tardaba en levantarse y decirme: «Jack te enseñará tu habitación. Te he asignado la habitación de la torre». Aquella sala en la que jugábamos a las cartas estaba al lado del comedor y, como he dicho, siempre estaba muy iluminada, mientras que el resto de la casa era todo oscuridad y sombras. Pero a pesar de aquel montón de luz, no he podido ver bien qué cartas me han tocado, pues por alguna razón no las distingo. El diseño también era extraño. No había palos rojos, sino que todos eran negros, y algunas de las cartas de la baraja eran completamente negras, y esas las odiaba y las temía. A medida que el sueño se hacía recurrente, iba conociendo más partes de la casa. Había un salón de fumar más allá de la sala de estar, al final de un pasillo con una puerta tapizada de verde. Estaba siempre muy oscuro y cada vez que iba por allí me cruzaba con alguien que salía de aquel cuarto, a quien no podía ver. Los personajes del sueño también desarrollaban cambios curiosos como le sucede a la gente en la realidad. El pelo de la señora Stone, por ejemplo, cuando la vi por primera vez era negro y luego se volvió gris, y en vez de levantarse con energía como había hecho la primera vez al decir «Jack te enseñará tu habitación, te ha asignado la habitación de la torre», se ponía en pie con dificultad, como si la fuerza abandonara sus extremidades. Jack también se hizo mayor y se convirtió en un joven de aspecto enfermizo, con un bigote castaño, mientras que una de sus hermanas dejó de aparecer, y entendí que se había casado. Luego el sueño dejó de visitarme durante 6 meses o más, y comencé a tener la esperanza, a la que me aferraba con un temor inexplicable, de que hubiera desaparecido para siempre. Pero una noche, tras este intervalo,
De nuevo me encontré en el jardín para tomar el té, y la señora Stone no estaba allí, mientras que los demás vestían de luto. Enseguida supe el motivo y me dio un vuelco al corazón al pensar que quizá en esta ocasión no tendría que dormir en la habitación de la torre, y aunque habitualmente todos estábamos sentados en silencio, esta vez la sensación de alivio me hizo hablar y reírme como nunca antes. Pero ni así la situación era cómoda, puesto que nadie más hablaba y se miraban los unos a los otros de manera furtiva. Y mi reguero de charla banal pronto se secó, y poco a poco una aprehensión peor que nada que hubiera conocido se apoderó de mí mientras la luz se iba apagando. De repente una voz que conocía bien interrumpió la calma. Era la voz de la señora Stone diciendo: «Jack te enseñará tu habitación, te he asignado la habitación de la torre». Parecía provenir de cerca de la puerta en el muro de ladrillo rojo que encerraba el jardín, y al mirar hacia arriba vi que la hierba al otro lado crecía espesa entre unas lápidas que emanaban una curiosa luz grisácea. Leí el epitafio de la lápida más cercana a mí que decía: «En malvada memoria de Julia Stone». Y como de costumbre, Jack se levantó y de nuevo lo seguí por el pasillo para subir por la escalera de muchas esquinas. En esta ocasión estaba más oscuro que de costumbre, y cuando entré en la habitación de la torre solo pude distinguir los muebles, cuya colocación ya me era familiar. También había un olor espantoso a descomposición dentro del cuarto y me desperté gritando. El sueño, con las variaciones y los desarrollos que he mencionado, continuó a intervalos durante 15 años. A veces lo tenía durante 2 o 3 noches seguidas. En una ocasión, como he dicho, hubo un intervalo de 6 meses, pero calculando una media razonable, diría que soñaba aquello tan a menudo como una vez al mes. Está claro que tenía algo de pesadilla, pues siempre terminaba en un terror atroz, y cada vez que lo experimentaba me entraba más miedo en lugar de menos. Asimismo, había una extraña y espantosa coherencia en todo aquello. Como he mencionado, los personajes iban haciéndose mayores, la muerte y el matrimonio visitaban a la silenciosa familia y nunca, tras el fallecimiento de la señora Stone, volví a verla en el sueño. Pero siempre era su voz la que me decía que tenía la habitación de la torre preparada, y ya fuera que tomáramos el té en el jardín o que se desarrollase la escena en una de las habitaciones que daban a él, siempre veía su tumba al otro lado de la puerta de hierro. Lo mismo sucedía con la hija casada. Por lo general no estaba presente, pero regresaba 1 o 2 veces en compañía de un hombre que supuse sería su marido. Como el resto, ella también estaba siempre callada. Sin embargo, debido a la constante repetición del sueño, en las horas en las que estaba despierto dejé de darle importancia. Nunca volví a encontrarme con Jack Stone en todos aquellos años, ni tampoco vi una casa que se pareciese a la oscura casa de mi sueño. Y entonces algo sucedió. Ese año estuve en Londres hasta finales de julio, y durante la primera semana de agosto me alojé con un amigo en una casa que había alquilado para los meses de verano, en el bosque de Ashdown, en el condado de Sussex. Salí de Londres temprano, pues John Clinton iba a reunirse conmigo en la estación Forest Row, e íbamos a pasar el día jugando al golf e ir a su casa por la tarde. Llevaba su coche y partimos sobre las 5 de la tarde, tras un día realmente agradable, para recorrer una distancia de unos 16 kilómetros. Como todavía era pronto, no tomamos el té en el club, sino que esperamos a llegar a la casa. Mientras íbamos en coche, el tiempo, que hasta entonces, aunque caluroso, había sido deliciosamente agradable, me pareció que cambiaba y se volvía estancado y agobiante, y tuve esa sensación indefinible de amenazante temor que suelo tener antes del trueno. John, sin embargo, no compartía mi punto de vista y atribuía mi pérdida de claridad a que había perdido la partida de golf. No obstante, los acontecimientos demostraron que tenía razón, aunque no creo que la tormenta que estalló esa noche fuera la única causa de mi abatimiento. Nuestro recorrido atravesaba caminos con altos peraltes y pronto me quedé dormido y solo me desperté con la parada del motor. Y con estremecimiento repentino,
En parte por el miedo, pero sobre todo por la curiosidad, me hallé frente a la entrada de la casa de mi sueño. Avanzamos, mientras me preguntaba si estaría soñando todavía, por un pasillo bajo con paneles de roble y salimos al jardín donde estaba servido el té a la sombra de la casa. Había parterres de flores, un muro de ladrillo rojo con una puerta y al otro lado la hierba crecía de forma más tosca y había un nogal. La fachada de la casa era muy larga y en uno de los extremos había una torre de 3 plantas, mucho más antigua que el resto del edificio. Aquí dejaron de repetirse las semejanzas con el sueño. No había silencio ni aquella familia terrible, sino una gran reunión de personas sumamente alegres, todas conocidas. Y a pesar del horror que siempre me había provocado el sueño, en aquel momento en el que se reproducía la escena no lo noté, pero sí sentí una curiosidad muy intensa por lo que iba a suceder. El té prosiguió su alegre curso y al rato la señora Clinton se levantó y en aquel instante creo que supe lo que iba a decir. Se dirigió a mí y dijo: «Jack te enseñará tu habitación. Te he asignado la habitación de la torre». Al oír aquello, durante medio segundo, el horror del sueño se apoderó otra vez de mí. Pero se pasó enseguida y de nuevo no sentí nada más que una curiosidad muy intensa, que pronto quedó completamente satisfecha. John se volvió hacia mí. «Es en la parte superior de la casa», dijo, «pero creo que estarás cómodo. El resto de las habitaciones están ocupadas. ¿Quieres ir a verla ahora? Por Dios, creo que tienes razón y vamos a tener tormenta. ¡Qué oscuro se ha puesto!». Me levanté y le seguí. Atravesamos el vestíbulo y subimos las escaleras que me eran tan familiares. Entonces abrió la puerta y entré, y en aquel momento un terror del todo irracional se apoderó de mí. No sabía de qué tenía miedo, simplemente tenía miedo. Entonces tuve un recuerdo repentino, como cuando recuerdas un nombre que habías olvidado, y supe de qué tenía miedo. Tenía miedo de la señora Stone, cuya tumba con la siniestra inscripción, en malvada memoria, había visto tantas veces en mi sueño, justo más allá del jardín que había bajo mi ventana. Y entonces, una vez más, el miedo pasó de tal manera que me pregunté qué era lo que temía, y me encontré sereno, tranquilo y cuerdo en la habitación de la torre, el nombre que había oído tantas veces en mi sueño y cuya escena resultaba tan familiar. Le eché un vistazo con cierta sensación de pertenencia y descubrí que no había cambiado nada del sueño que conocía tan bien. Justo a la izquierda de la puerta estaba la cama, a lo largo de la pared, con la cabecera en la esquina. Alineada con ella estaba la chimenea y una pequeña librería. Frente a la puerta, en la pared exterior, había 2 ventanas con celosía entre las que se hallaba un tocador, y en la cuarta pared había un lavabo y un armario grande. Mi equipaje ya estaba deshecho, pues los accesorios para vestirse y desvestirse estaban dispuestos ordenadamente sobre el lavabo y el tocador, y la ropa para la cena se hallaba extendida sobre la colcha de la cama. Y entonces, con el repentino sobresalto de una consternación inexplicable, vi que había 2 objetos bastante llamativos que no había visto antes en mis sueños. Uno era una pintura al óleo de tamaño natural de la señora Stone, y el otro un boceto en blanco y negro de Jack Stone, que lo representaba como se me había aparecido tan solo una semana antes en las últimas series de aquellos sueños repetidos. Un treintañero bastante misterioso y de aspecto malvado. Su retrato colgaba entre las ventanas, mirando directamente a través de la estancia al otro cuadro, que colgaba junto a la cama. Eché la vista a un lado y mientras miraba sentí una vez más el horror de la pesadilla que se apoderaba de mí. El retrato representaba a la señora Stone tal como la había visto por última vez en mis sueños, vieja, marchita y canosa. Pero a pesar de la evidente debilidad de su cuerpo, una espantosa exuberancia y vitalidad brillaban a través de la envoltura de carne, una exuberancia totalmente maligna, una vitalidad que emanaba un mal inimaginable, un mal que salía de unos ojos entrecerrados, lascivos, y reían la boca demoníaca. El rostro entero estaba imbuido de algún regocijo secreto y terrible. Las manos,
juntas sobre las rodillas, parecían temblar con un júbilo contenido e indescriptible. Luego también vi que estaba firmado en la esquina inferior izquierda, y al preguntarme quién sería el artista, miré más de cerca y leí la inscripción: Julie Stone por Julie Stone. Entonces se oyó que llamaban a la puerta y entró John Clinton. ¿Tienes todo lo que quieres?, preguntó. Más de lo que quiero, respondí señalando el cuadro. Se rió. Una anciana de facciones duras, dijo. Recuerdo que lo pintó ella misma. No se sacó muy favorecida. ¿Pero no lo ves? Apenas es humano ese rostro. Es la cara de una bruja, de un demonio. Lo miró con más detenimiento. Sí, no es muy agradable, dijo. No es que sea muy apropiado para dormir al lado, ¿eh? Sí, puedo imaginarme las pesadillas que tendría con eso ahí. Se lo pueden llevar abajo si quieres. Te lo agradecería, respondí. Tocó la campanilla y con la ayuda de un criado quitamos el cuadro para sacarlo al descansillo y colocarlo de cara a la pared. Por Dios, sí que pesa la anciana, exclamó John secándose la frente. Me pregunto si tenía algo en la cabeza. El increíble peso del cuadro también me sorprendió. Estaba a punto de contestar cuando vi mi propia mano. Estaba manchada de una cantidad considerable de sangre que cubría la palma entera. Debo de haberme cortado, dije. John lanzó una pequeña exclamación. Vaya, yo también. Al mismo tiempo, el lacayo sacó su pañuelo y se limpió la mano. Vi que también tenía sangre. John y yo regresamos a la habitación de la torre y nos limpiamos la sangre, pero ni en su mano ni en la mía había el más mínimo rastro de un arañazo o un corte. Y al constatarlo me pareció que ambos, por una especie de acuerdo tácito, no hicimos más alusión a ese hecho. En mi caso, se me había pasado por la cabeza algo en lo que no quería pensar. No era más que una conjetura. Supuse que él habría pensado lo mismo. El calor y la opresión en el ambiente, ya que la esperada tormenta aún no había descargado, aumentaron mucho tras la cena, y durante un rato la mayoría del grupo, entre los que nos hallábamos John Clinton y yo, nos sentamos junto al sendero que rodeaba el jardín en el que habíamos tomado el té. La noche estaba totalmente oscura y no brillaba ninguna estrella ni ningún rayo de luna atravesaba la masa de nubes que cubría el cielo. Poco a poco fuimos siendo menos. Las mujeres se fueron a dormir, los hombres se dispersaron a la sala de fumar o el cuarto de billar y a las 11 en punto mi anfitrión y yo éramos los únicos restantes. Durante toda la noche estuve pensando que tenía algo en la cabeza y en cuanto nos quedamos solos habló. El hombre que nos ayudó con el cuadro también tenía sangre en la mano. ¿Te fijaste?, preguntó. Le acabo de preguntar si se cortó y dijo que supuso que sí, pero que no encontró ninguna marca. Así que ¿de dónde salió esa sangre? A fuerza de repetirme que no iba a pensar en ello, había logrado no hacerlo y no quería hacerlo. En especial no quería que me lo recordaran antes de irme a dormir. No lo sé, respondí, y la verdad es que no me importa mientras el cuadro de la señora Stone no esté junto a mi cama. Se puso de pie. Pero es raro, insistió. ¡Ja! Y ahora verás otra cosa rara. Un perro suyo, un terrier irlandés, había salido de la casa mientras hablábamos. La puerta detrás de nosotros, hacia el vestíbulo, estaba abierta, y una luz brillante iluminaba a través del jardín hacia la puerta de hierro que daba a la hierba tosca de fuera, donde había un nogal. Vi que el perro tenía el lomo todo erizado por la furia y el miedo, y enseñaba los dientes como si estuviera a punto de saltar sobre algo y gruñía para sí. No nos hizo ningún caso, ni a su amo ni a mí, sino que atravesó el jardín rígido y tenso hacia la puerta de hierro. Allí se quedó un momento mirando a través de los barrotes y sin dejar de gruñir. Entonces, de repente, su valentía desapareció. Emitió un largo aullido y se escabulló hacia la casa con un curioso movimiento agazapado. Hace eso una media docena de veces al día, me informó John. Ve algo que odia y teme. Me acerqué a la puerta del muro para mirar. Algo se movía fuera entre la hierba y enseguida me llegó a los oídos un sonido que no supe identificar al principio. Después recordé lo que era, el ronroneo de un gato. Encendí una cerilla y vi al que ronroneaba.
un gran persa azul, dando vueltas en círculo justo al otro lado de la puerta, frenético, con la cola en alto como si fuera un estandarte. Tenía los ojos brillantes y luminosos y de vez en cuando bajaba la cabeza y olisqueaba la hierba. Me reí. «Se terminó el misterio, me temo», dije. «Aquí hay un gato grande celebrando la noche de Walpurgis solo». «Sí, ese es Darius», contestó John. «Pasa la mitad del día y toda la noche ahí. Pero ese no es el final del misterio del perro, pues Toby y él se llevan muy bien, sino el misterio del gato. ¿Qué está haciendo el gato ahí? ¿Y por qué Darius está contento mientras que Toby está aterrado?» En ese momento me acordé de un detalle bastante horrible de mis sueños cuando vi al otro lado de la puerta, justo donde el gato estaba en ese instante, la lápida blanca con la siniestra inscripción. Pero antes de poder contestar empezó a llover, tan repentina e intensamente como si hubieran abierto un grifo, y el enorme gato se coló por entre los barrotes de la puerta y atravesó corriendo el jardín para buscar refugio en la casa. Entonces se quedó sentado en la entrada, mirando impaciente hacia la oscuridad. Bufó y le dio a John con la pata cuando éste lo empujó para que entrara y cerrara la puerta. De algún modo, con el retrato de Julia Stone fuera en el pasillo, la habitación de la torre ya no me ponía nervioso en absoluto, y cuando me fui a la cama, bastante cansado y adormilado, había dejado de tener interés en el curioso incidente de las manos ensangrentadas y en la conducta del perro y el gato. Lo último que miré antes de apagar la luz fue el espacio cuadrado vacío junto a la cama donde antes estaba el retrato. Allí el papel era de su color original rojo oscuro, pues en el resto de la pared se había desvanecido. Luego apagué la vela y me quedé dormido al instante. Mi despertar fue igual de instantáneo y me incorporé de golpe en la cama bajo la impresión de que una luz brillante me había dado en la cara, aunque estuviera todo negro como boca de lobo. Sabía exactamente dónde estaba, en la habitación que había temido en sueños, pero el horror que podía haber sentido dormido no se acercaba en lo más mínimo al miedo que me invadió y paralizó mi cerebro. Justo después, un trueno que retumbó sobre la casa, pero la probabilidad de que me hubiera despertado un relámpago no tranquilizó mi corazón desbocado. Algo que conocía estaba en la habitación conmigo e instintivamente saqué la mano derecha, que era la más cercana a la pared, para apartarlo. Y la mano tocó el borde del marco de un cuadro que estaba colgado cerca de mí. Salí de la cama de un salto, volcando la mesilla que había al lado, y oí que mi reloj, la vela y las cerillas caían al suelo. Sin embargo, por un momento no hizo falta luz, pues un rayo cegador salió de entre las nubes y me mostró que junto a mi cama colgaba de nuevo el retrato de la señora Stone. Y al instante la habitación volvió a quedarse a oscuras. Pero gracias al relámpago vi otra cosa también, concretamente una figura que se apoyaba a los pies de mi cama, observándome. Iba vestida con un atuendo blanco adherido, manchado y salpicado de moho, y el rostro era el de la pintura. Retumbó un trueno, y cuando cesó el estruendo y el silencio sepulcral reinó, oí por el movimiento que se acercaba, y lo que era más terrible todavía, percibí una hedora corrupción y putrefacción. Entonces noté una mano posarse junto a mi cuello, y muy cerca del oído una respiración rápida y ansiosa. No obstante, sabía que aquella cosa, aunque se podía percibir por el tacto, el olfato y la vista y el oído, no era ya de este mundo, sino que se trataba de algo incorpóreo, con el poder de manifestarse. Entonces, una voz que ya me era familiar habló. «Sabía que vendrías a la habitación de la torre», dijo. «Te he esperado durante mucho tiempo y por fin has venido. Esta noche me daré un banquete y pronto nos daremos uno juntos». Y la respiración rápida se acercó más a mí hasta que la sentí en el cuello. Aquel terror, que creo que me paralizó un rato, dio paso al salvaje instinto de supervivencia. Agité los brazos como un loco, dando patadas al mismo tiempo, y oí un pequeño animal chillar y algo suave cayó con un golpe a mi lado. Di un par de pasos hacia adelante, casi tropezando con lo que fuera que había allí, y por pura buena suerte encontré el pomo de la puerta. Al cabo de un segundo salí corriendo al rellano tras dar un portazo. Casi al mismo instante oí que se abría una puerta en algún lugar abajo y John Clinton, con una vela en la mano, subió corriendo las escaleras. «¿Qué pasa?», preguntó.
Duermo justo debajo de ti y he oído un ruido como si... Dios santo, tienes sangre en el hombro. Me quedé allí, según me dijo después, balanceándome de un lado a otro, blanco como la nieve, con la marca en el hombro, como si me hubieran puesto ahí una mano cubierta de sangre. Está ahí dentro, dije, señalando. Ella, ya sabes, el retrato también está ahí, colgado de donde lo quitamos. Y al oír esto se rió. Querido amigo, no ha sido más que una pesadilla, dijo. Me apartó, abrió la puerta y yo me quedé allí, inerte por el miedo, incapaz de detenerlo, incapaz de moverme. «¡Uf! ¡Qué mal huele!», exclamó. A continuación hubo silencio. Había quedado fuera de mi vista al cruzar la puerta. Después volvió a salir, tan pálido como yo, y al instante la cerró. «Sí, el retrato está ahí», dijo, «y en el suelo hay una cosa llena de tierra, como con la que entierran a la gente. Vámonos, rápido, vámonos». No sé ni cómo llegué abajo. Un terrible escalofrío, acompañado de náuseas del alma más que de la carne, se apoderaron de mí, y en más de una ocasión mi amigo tuvo que colocarme los pies sobre los peldaños, mientras lanzaba miradas de terror y aprensión escaleras arriba. Pero llegamos a su habitación en la planta inferior y le conté entonces lo que he descrito en el relato. Lo que sucedió después puede resumirse. Sí, algunos de mis lectores habrán quizás supuesto ya de qué se trataba. Si recuerdan aquel asunto inexplicable en el cementerio de West Fowley hace unos 8 años, cuando se intentó 3 veces enterrar el cuerpo de una mujer que se había suicidado. En cada ocasión, el ataúd se había encontrado a los pocos días de nuevo sobresaliendo de la tierra. Tras el tercer intento, para que no se hablara del asunto, el cadáver se enterró en otro lugar que no fuera suelo consagrado. Se inhumó junto a la puerta de hierro del jardín que pertenecía a la casa donde esta mujer había vivido. Se había suicidado en una habitación en la última planta de la torre de la casa. Se llamaba Julia Stone. Posteriormente, el cuerpo volvió a desenterrarse en secreto y se descubrió que el ataúd estaba lleno de sangre.